Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Alabamos al Señor Jesucristo en esta tarde porque fiel es, bueno, justo y misericordioso. Nos permite tomar tiempo también en esta ocasión para una enseñanza de la palabra, de su palabra. Recuerde que la palabra del Señor es viva, es eficaz. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Siempre va a edificar nuestra vida el Señor Jesucristo a través de su palabra. Quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos y amigos, un tema que se llama el perfil de los hombres usados por Dios. Y para ello quiero pedirle que por favor tome su Biblia, acérquese a un cuaderno, un bolígrafo, puede apuntar, puede anotar algunas cosas, hágalo. Indispensable que tengamos al alcance nuestro un volumen de la Escritura del Señor. Amén. Entonces, vamos a ir poco a poco, tenemos tiempo, vamos a aprender muchas cosas, por supuesto, basadas en la palabra del Señor Jesucristo, quien nos ama grandemente. Recuerde, el tema es el perfil de los hombres usados por Dios. ¿Qué es un perfil? Un perfil sencillamente es un conjunto de rasgos que caracterizan a alguien o a algo. Más me gusta la palabra que caracteriza a alguien. Es el perfil. En términos sencillos, en términos prácticos, eso es el perfil de una persona en este caso. Déjeme comentarle algunos ejemplos que están en la Escritura y vamos a extraer diferentes enseñanzas al respecto. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 5, porque dentro del perfil que un hombre que sirve al Señor, que es usado por el Señor, tiene, encontramos algo muy interesante que quiero que veamos allí en Génesis, capítulo 5, versículo 24. Los hombres, o el hombre que es usado por Dios, aprende a caminar con el Señor. Son personas que conocen al Señor, confían en Él, dependen de Él, saben oír la voz del Señor, saben identificarla, por supuesto, saben discernir cuando el Señor es el que está hablando a sus vidas, y por supuesto que son obedientes a esa voz, que son obedientes al llamado. Entonces dijimos Génesis capítulo 5, versículo 24, lee de esta manera: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí tenemos el ejemplo de un hombre que
caminó con Dios, aprendió a caminar con el Señor, aprendió a oír su voz, aprendió a confiar en Él. En la medida en que un hombre, una mujer, una persona, no importando la edad que tenga, aprende a confiar en el Señor, es porque le conoce. Ustedes y yo vamos a confiar en alguien a quien conocemos. Conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Conocemos al Señor Jesucristo como nuestro sanador, como el que provee todas las cosas, el que nos da la vida abundante, el que nos da la vida con propósito. Sabemos que Él es fiel. Entonces podemos confiar siempre en el Señor Jesucristo. Así como Enoc, ¿verdad?, aprendió a caminar con el Señor. Dios quiere que también ustedes y yo, mis amados hermanos, aprendamos a caminar con el Señor, aprendamos a amarle principalmente, aprendamos a obedecerle. Esto es sumamente importante. Vamos a mencionar otras cosas respecto a una persona como en el caso de José. Vamos a ver en Génesis también lo siguiente. Déjeme decirle que los hombres que son usados por Dios son siervos. Vamos a ir a Génesis capítulo 37. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 37 para ver allí algunas cosas que el Señor quiere comunicarnos, quiere que aprendamos, quiere que apliquemos a partir de esta enseñanza, a partir de este día. Génesis capítulo 37, versículo 12, versículo 13 y versículo 14 vamos a tomar en este momento. La palabra del Señor dice de esta manera: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Qué podemos aprender de estos tres versículos? ¿Qué enseñanza tiene el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, para nosotros a través de estos versículos? Que un hombre que es usado por el Señor aprende a obedecer, aprende a ser, es siervo, es una persona que sabe servir a sus hermanos. Mire qué interesante. Israel llamó a José y le dijo: ven y te enviaré a ellos. Y él respondió pronto, rápidamente: heme aquí estoy. Dime qué hay que llevar a cabo, dime qué es lo que quieres que haga. Yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a obedecer. Entonces, los hombres que sirven, que son usados por el Señor, son siervos. Saben servir a sus hermanos. Saben oír con atención. Saben obedecer pronto. Déjenme tomar de aquí algunas notas que tengo escritas aquí. Están dispuestos a obedecer pronto, obedecer rápidamente. No son gente que posterga las cosas, que dice sí voy pero espérame, o voy a ir después, ahora mismo no puedo, pero créeme que voy a ir. No, esta gente sabe obedecer pronto. Son personas que están dispuestas, que están disponibles, son personas responsables también. Saben seguir instrucciones. Una persona que sabe seguir instrucciones es porque sabe oír
escuchar con atención, sabe prestar atención. Para que ustedes y yo podamos seguir instrucciones, debemos saber escuchar con detenimiento, con atención, estar dispuestos a obedecer. Entonces así encontramos que José dijo, heme aquí. Israel, su padre, le dijo, ve ahora. Quiero que vayas ahora. Necesito que vayas ahora. Que mires con detenimiento, que observes cómo están tus hermanos. Qué importante es esto. Y cómo están las ovejas. Pero primero quiero que te fijes bien en cómo están tus hermanos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están llevando a cabo el trabajo? Y también cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Necesito que vayas y que regreses cuanto antes. Lo envió del valle de Rom y llegó a Siquem. Este es José, soñador, como se le conoce en el medio cristiano, de acuerdo a los términos que la Biblia usa, que la Biblia nos enseña. José, el soñador, una personita un joven que estuvo dispuesto a obedecer. Vamos a ir a otro ejemplo. La Biblia contiene, por supuesto, muchos personajes bíblicos, obviamente, que nos enseñan muchas cosas, que a través de sus vidas podemos nosotros encontrar y aplicar, por supuesto, con la ayuda del Señor, muchas enseñanzas. Vamos a ir a Primera de Samuel. Antes de ir a Primera de Samuel, déjeme decirle que algo más respecto a los hombres que son usados por el Señor, acerca del perfil de una persona, de un hombre que es usado por Dios. Son hombres que, como Abraham, aprenden a ser obedientes. Son hombres que, como Abraham, son levantadores de altares, en donde pueden tener un encuentro cara a cara con el Señor, lo cual nos habla, entre otras cosas, de una vida de consagración, una vida de adoración. Saben tener un encuentro personal con el Dios vivo y eterno. Saben obedecer. Son personas que, como Abraham, son hombres de renuncia personal. Una de las cosas que me impactan grandemente de la vida ejemplar de Abraham fue su obediencia, su fe en el Señor. Cómo él se mantuvo creyendo al Señor, confiando en Él. Cómo él, a donde quiera que llegaba, levantaba altares. Levantaba altares para tener un encuentro personal con el Señor. Y hay algo más en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham. Tal vez me salga un poquito del tema momentáneamente, déjeme compartirle esto. Génesis 22 nos habla acerca de cuando Dios prueba una vez más a Abraham y le pide que ofrezca el sacrificio a su único hijo, al que más amas, lo que más amas. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Dios te va a pedir que pongas sobre el altar del sacrificio aquello que más amas. Yo no sé qué hay en tu vida, yo no sé qué hay en tu corazón, qué es aquello que tú más amas. Pues aquello que tú más amas, mi hermano, mi amigo, Dios te va a pedir que lo pongas, que lo ofrezcas sobre el altar del sacrificio. Y déjame decirte que Abraham aprendió, dije hace unos minutos, dije que los hombres que son usados por Dios son hombres de renuncia personal. Abraham fue un hombre de renuncia personal. Él estuvo dispuesto a ofrecer el sacrificio a su hijo, al hijo de la promesa, a Isaac. Pero es impactante para mi vida este ejemplo, porque es la manera en cómo Dios prueba, por decirlo de alguna manera, al máximo a su siervo Abraham.
y Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Yo no encuentro en esa porción escritural, Génesis 22, que Abraham le pospusiera al Señor las cosas o le negara al Señor lo que él estaba pidiendo. Él sencillamente obedeció, siguió las indicaciones, siguió las instrucciones que el Padre Celestial le había dado, y entonces se fue, y camino de 3 días en el monte Moriah, él ofreció a su hijo Isaac. Y es solamente hasta que el Señor le habla cuando detiene su mano de descargar, estaba a punto de descargar el golpe para degollar a su hijo, cuando el ángel del Señor le habla y le dice: no le hagas daño, detente, ya sé que tú me amas. Entonces es un hombre de renuncia personal, es un hombre que sabe ofrecer en el altar del Señor todo aquello. Así que hay cosas en tu vida, mi hermano, mi amigo, hay cosas en mi vida que amamos mucho, pero déjame decirte que Dios nos pide que podamos ofrecer en el altar del sacrificio aquello que más amamos. Y sabes una cosa, Abraham, esa enseñanza a mí me impresiona, me impacta, porque es tipo y figura de la muerte y resurrección de Jesucristo. Abraham sabía que le dijo a su hijo, le dijo a sus empleados, a sus servidores: esperen aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos al Señor y volveremos. Él sabía que iban a regresar. El muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Entonces eso nos habla, es un pasaje profético que nos habla acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es en ese enfoque. Pero vamos, cierro ese paréntesis, regreso. Ahora sí les pido que vayamos a Primera de Samuel. Déjenme nada más revisar mis notas. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a tomar algunos versículos de allí. Primera de Samuel, capítulo 17. Alabamos al Señor Jesucristo por sus misericordias, por su fidelidad, por su amor tan sublime. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17, lee de esta manera: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Voy a detenerme ahí un momentito y quiero comentarles acerca en el verso 17. Nuevamente encontramos el mandato, las instrucciones, las órdenes que un papá le da a un joven, a un hijo suyo. Antes fue el ejemplo de José, ahora el ejemplo de David. David es requerido por su padre. David era un jovencito, pero un jovencito con características muy especiales. Dentro de esas cualidades, dentro de esas características, dentro de ese perfil que estamos mencionando, acerca del perfil que tienen los hombres que son usados por Dios, David, encontramos aquí en el verso 17 que fue rápido para obedecer. Isaí le dijo sencillamente: toma ahora, no mañana, no después. Necesito que tomes ahora para tus hermanos. Y vimos anteriormente, les recuerdo esto, con el ejemplo de José, que los hombres que son usados por el Señor dentro de su perfil, encontramos algo que se llama obediencia. Saben
servir, son siervos. Mire bien, regresamos aquí a 1 Samuel 17:17. Toma ahora para tus hermanos una efa de grano tostado. Es importante hacer notar lo siguiente nuevamente. Hay que saber prestar atención. Usted y yo queremos seguir instrucciones. Necesitamos saber prestar atención, saber oír con detenimiento, saber escuchar aquellas cosas, aquellas instrucciones que se nos están dando, para poder realizarlas, para poder llevar a cabo aquello que nos están pidiendo que hagamos. Entonces, David fue rápido para obedecer. Toma ahora, le dice Isaí, para tus hermanos una efa de grano tostado y estos 10 panes. Y llévalo pronto. Nosotros a veces acostumbramos a postergar las cosas. Pudiéndolas llevar a cabo en el momento, postergamos las cosas. Lo posponemos. Dice, ya lo voy a hacer. Lo voy a hacer mañana, lo voy a llevar a cabo después. Si podemos hacerlo rápidamente, hagámoslo entonces. No acostumbremos a postergar las cosas. A veces se nos puede olvidar. Entonces, aquí aprendemos esto, o recordamos esto, que hay que ser prontos para obedecer. Saber seguir las indicaciones. Llévalo pronto, le dijo Isaí a David, al campamento a tus hermanos. Sírvale a sus hermanos. Aprendamos a servir, mis hermanos. En nuestro contexto cultural como mexicanos, muchas veces en el medio en el cual nosotros nos desempeñamos o nos desenvolvemos, y es más aún a veces dentro del ambiente cristiano, escuchamos una expresión que es un poquito chocante, déjenme usar esa expresión, esa palabra, que el mexicano para servir no sirve, pero déjeme decirle que en lo personal no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros los varones, nosotros los hombres, nosotros los hijos de Dios podemos y debemos aprender a servir al Señor. Aprender a servir al Señor implica que voy a servir al Señor a través de mis hermanos, a través de la gente que me rodea también. Aprender a servir a mi familia, aprender a servir. ¿Ok? Entonces, sí somos capaces de hacerlo, sí somos capaces de aprender, sí somos capaces de llevar a la práctica el servicio. ¿Okay? El ejemplo máximo lo tenemos en el Señor Jesucristo, del cual la Biblia nos enseña, y sabemos que es cierto que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Alabamos al Señor Jesucristo porque su cuidado es grande, su fidelidad y su amor para con nosotros, su iglesia, su pueblo, sus hijos, es un cuidado muy especial, y Él nos enseña de manera sabia, de manera provechosa, de una manera adecuada. Bendito es el Señor. Seguimos aquí en 1 Samuel 17 en adelante. Estamos dentro del tema el perfil de los hombres que son usados por Dios. Dice ahora el versículo 18: y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, ve la condición de salud, ve la condición en la cual tus hermanos están, y toma prenda de ellos. Si notas, son varias las órdenes que Isaí le dio a David. ¿Qué tan capaces somos nosotros para prestar atención? ¿Qué tan capaces somos nosotros para obedecer? ¿Qué tan capaces somos nosotros de seguir instrucciones?
Esto de seguir instrucciones es importante porque también encontramos allá en el capítulo 10, versículo 5 en adelante, en el Evangelio escrito por Mateo. Dicho de otra forma, Mateo 10, versos 5 en adelante, nos dice que el Señor llamó a sus discípulos y les dio instrucciones de qué era lo que ellos debían llevar a cabo, de qué era lo que ellos debían hacer. Y si usted lee con detenimiento todo ese capítulo 10 y llega al versículo 1 del capítulo 11, se va a dar cuenta de que ahí dice Mateo 11, 1, que cuando terminó el Señor Jesucristo de dar instrucciones, vea si son poquitas o cuántas aproximadamente, usted puede tomar tiempo para estudiar, para escudriñar todo el capítulo 10 de Mateo y llegar al capítulo 11 y va a encontrar cuántas indicaciones, cuántas instrucciones el Señor le dio a sus discípulos de qué era o qué es, porque aplica todo eso para nosotros en este tiempo todavía, qué instrucciones, qué cosas son las que debemos llevar a cabo, qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces es importante saber seguir instrucciones, saber prestar atención. Creo que aquí viene muy a modo una enseñanza que el Señor me dio hace algún tiempo respecto o cómo el Señor llamó mi atención respecto a la vida de Saúl. Déjeme pedirle por favor que miremos un momentito ahí en 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel 15, esto tiene que ver con Saúl, el hombre que fue el primer rey de Israel. Primera de Samuel 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Eso fue lo que Samuel el profeta le dijo a Saúl. Porque recuerde que Saúl fue comisionado por Dios, fue enviado por el Señor a través del profeta Samuel. El Señor le dio instrucciones a Saúl para que fuera y exterminara a los amalecitas. Lo envió en una misión especial, en una misión específica, en una misión de mucha responsabilidad. Y déjeme decirle que Saúl obedeció, pero obedeció a medias, obedeció de manera parcial, hizo lo que a él le pareció, no quiso o no supo obedecer o no supo seguir las instrucciones que Dios a través del profeta Samuel había dado. Entonces llega el momento en que Samuel confronta a Saúl y le dice precisamente esto que acabo de leer en el capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Usted sabe el desenlace de toda la historia de la vida de Saúl, de cómo Saúl, habiendo empezado bien, terminó mal, por así decirlo, terminó mal. Hoy en la mañana temprano en casa leía acerca de cómo en una batalla contra los filisteos, el ejército de Israel es vencido, Saúl es muerto, es decapitado, es exhibido su cuerpo como trofeo, como de guerra, ¿verdad? Entonces terminó mal, terminó de esa manera Saúl, porque no supo prestar atención, porque no quiso prestar atención, porque no supo obedecer lo que Dios había indicado. Así que una de las cosas que vale decir en este momento es que con el Señor o andamos derechos, o le aprendemos a oír bien, aprendemos a obedecerle, o
vamos a terminar mal, o vamos a terminar en problemas. Después de haber empezado bien, corremos el riesgo, si nos descuidamos, de terminar mal. Ahí usted piense que el temor del Señor llene mi vida, siga llenando mi vida, y el Señor y su Espíritu Santo me guíen siempre a tierra de rectitud. ¿Quiere usted también que el Señor le guíe? Préstele atención, obedézcale, créale, sea de los hombres que están dispuestos a ser usados por el Señor. Seguimos adelante, regresamos a 1 Samuel 17, versículo 18. Mira si tus hermanos están bien, mira cómo están, cómo se encuentran, toma prenda de ellos, y también vamos a ver algunas otras cosas ahí en el versículo 20. Todas esas indicaciones le dio Isaí a David. David era un jovencito. Con esto aprovecho para decir que también los jóvenes son capaces de seguir instrucciones, saben prestar atención, deben hacerlo, deben saber oír, no aprender a postergar las cosas, no dejar para después. Mire aquí lo siguiente, versículo 20. Se levantó pues David de mañana, temprano en la mañana, no a mediodía cuando ya se nos hincharon los párpados de estar durmiendo. No, David se levantó de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Deje decirle que David era una personita muy responsable. Su trabajo consistía en pastorear, en cuidar las ovejas de su padre. Sin embargo, mire bien aquí en el verso 20, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. No se fue y las dejó ahí a la deriva, las dejó dispersas, las dejó a ver qué pasaba. Sencillamente tomó ese cuidado de dejarlas al cuidado de un guarda. Se fue con su carga, que como Isaí, su padre, le había mandado. Preparó las cosas, no anduvo ahí buscando a ver en qué momento se encontraban las cosas que su padre le había dicho que tenía que preparar y llevarlas. Él preparó su carga, se fue temprano como su padre le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Justo. Y sabe, hay algo aquí a continuación que quiero mencionar en el verso 22, cómo David fue justamente con la persona clave, con la persona indicada, sabía a dónde tenía que llegar. Escuche esto, versículo 22, 1 Samuel 17, 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, la persona responsable de estar pendiente, de cuidar, de organizar, de estar al tanto de las cosas del ejército, del equipaje, de las cosas del ejército. Dice que dejó allí en manos del que guardaba el bagaje la carga que llevó David y corrió al ejército. Cuando llegó, hizo algo de las cosas que le había encomendado su padre. Preguntó por sus hermanos si estaban bien. Rápidamente investigó si sus hermanos, cómo estaban, cómo se encontraban, porque esa era parte de las instrucciones, de las indicaciones, de las órdenes que su padre Isaí le había dado. Por eso es que corrió y preguntó por sus hermanos cómo se encontraban, si estaban bien. Entonces, dentro del perfil que tienen los hombres que son usados por el Señor, encontramos a un David también. Si José, siendo un jovencito, supo obedecer, supo seguir instrucciones, supo ir rápidamente, David no es la excepción. David es una de las personas que obedecen las órdenes rápidamente. Y además hay algo que aquí quiero hacerle notar, también son personas, los hombres que saben que son usados por Dios, saben sujetarse a la autoridad. Esto es importante. ¿Y cuántas veces quizá hemos corrido nosotros el riesgo de pasar por encima de la autoridad
de nuestros pastores o de la autoridad inmediata que tenemos, sin consultar, sin preguntar, sin pedir dirección. Entonces nosotros como varones, como hombres que estamos dispuestos, mis amados, a ser usados por el Señor, tenemos que ser personas sujetas a nuestras autoridades. Entonces, con David encontramos ese ejemplo. Vamos a ir ahora a un personaje que se llamó Caleb. Este ejemplo a mí, cómo el Señor ha ministrado a mi vida allá en Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versos 6 en adelante. Vamos a ver algunas cosas que el Señor nos quiere enseñar acerca de los hombres, del perfil, de los hombres que son usados por Dios. Pero vamos a ver aquí el ejemplo de Caleb. Déjenme tomar un momentito para consultar aquí algunas notas respecto a Caleb. Ok, muy bien, vamos al verso 6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Gilgal, ahí es donde fue ubicado el primer campamento, ya dentro de la tierra que el pueblo de Israel iba a poseer. Ahí fue ubicado en Gilgal, el primer campamento, ahí estaba Josué. Por eso la Biblia dice que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefones, Eneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, Josué. Es importante cómo Caleb mantuvo en su corazón, en su espíritu, en todo su ser, la promesa o las promesas de lo que Dios había hablado respecto a Josué y respecto a Caleb, respecto a él. A través de Moisés Dios había hablado. Entonces va con Josué y le recuerda esto precisamente. Dice el versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Ahora, aquí es importante notar nuevamente acerca de la obediencia de los hombres que son usados por Dios. Caleb, un hombre obediente. Las personas que fueron enviadas por Moisés para reconocer la tierra de Canaán, la tierra a la cual iba a entrar para poseerla, tenían ciertas características, eran príncipes dentro de su pueblo. Fueron enviados nada más así al azar, ¿verdad? Un príncipe por cada tribu. Y déjeme decirle que esos 12 príncipes fueron bajo el mando de Josué. Y Caleb es una persona que aparte de ser obediente, mantiene en su corazón la presencia de Dios, pero también aquello de lo que Dios ha hablado, aquellas palabras, aquellas promesas que Dios ha dado. Entonces, tenemos que ser nosotros gente que, si queremos servir al Señor, si queremos ser usados por Dios, aprendamos a obedecer y a mantener claro en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro ser, que la palabra del Señor dice allá en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas del Señor son sí y en él amén. ¿Okay? Entonces, escuche esto. Edad que tenía Caleb, 40 años, cuando fueron enviados por Moisés de Cades Barnea para reconocer la tierra. Ahora, dice aquí que él le trajo noticias como él lo sintió, como él lo sentía en su corazón. Conforme a cómo Caleb sintió en su corazón, él llevó las noticias. Y esto no implica necesariamente que fuera en sus emociones, ¿verdad? Sino que él sabía exactamente lo que Moisés había indicado, cuáles fueron las instrucciones que Moisés les dio. Y tuvo a bien Caleb apegarse a aquello para poder tener un buen informe, presentar buen informe, un informe lo más completo posible a quien los había enviado, en este caso a Moisés.
¿Okay? Sin embargo, vemos el siguiente versículo 8, y mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Yo cumplí, dice, siguiendo a Jehová mi Dios. Déjeme decirle aquí que 40 años, una edad bastante interesante, en un varón, en una persona que tiene, podríamos decir en esta enseñanza, que los hombres que son usados por Dios dentro del perfil que tienen o que tenemos, déjenme incluirme, los hombres usados por Dios es madurez. Vamos a partir de ahí. Madurez en las cosas del Señor, en la vida, pero también déjeme comentarle aquí respecto que a veces uno tiene que tratar con personas que obviamente tienen una manera de ser y de pensar diferente a la nuestra. Difícilmente vamos a encontrar un ambiente ideal en las cosas que hacemos, pero debemos aprender a tratar con personas que a veces son difíciles en su forma de proceder, en su forma de ser, y que obviamente tienen una opinión, o van a tener una opinión diferente a la nuestra. Sin embargo, aquí podemos notar lo siguiente, que Caleb no se desanimó, no perdió de vista lo que tenía que hacer, a pesar de que aquellos otros príncipes tendrían una opinión diferente. Se mantuvo Caleb dentro de las cosas, dentro de las instrucciones que fueron dadas por Moisés. Entonces dice, yo cumplí. Si los otros tienen una opinión diferente, si los otros pensaron o observaron de manera diferente las cosas, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Fidelidad, hermanos. Una de las cosas que dentro del perfil que hemos mencionado, la fidelidad de una persona, la lealtad de una persona que sirve o que quiere ser usada por el Señor. Entonces Moisés juró diciendo, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Todo eso le ha dicho Caleb a Josué. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Interesante, dice hermanos. Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Mero jovencito, ¿verdad? Habían transcurrido 45 años. Quiero que por favor me acompañe en este momento, en estos pensamientos. ¿Cuántas cosas había visto Caleb en esos 45 años? ¿Cuántas batallas había tenido que enfrentar? ¿Cuántos problemas había tenido que sortear o pasar Caleb en esos 45 años? Y él se mantiene fiel al Señor, y él se mantiene leal al Señor, y él recuerda perfectamente las palabras que el Señor a través de Moisés había hablado hace 45 años. Déjeme decirle que dentro del perfil de los hombres que son usados por Dios, ellos se mantienen enfocados en lo que Dios ha dicho. Se mantiene su fe enfocada en Dios, se mantienen centrados en lo que Dios es, en lo que Dios es capaz de hacer, en lo que Dios ha hablado. Y déjeme decirle que cuando Dios habla, su palabra la va a llevar a cabo, la va a cumplir siempre. Recuerde que la Escritura, allá en Números 23, 19, dice lo siguiente, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Siempre que Dios habla, se va a cumplir lo que Él dice. Él puede poner mesa en el desierto siempre. Alabamos a Cristo Jesús.
Entonces Caleb ha reconocido que Jehová me ha hecho vivir estos 45 años. ¿Sabes que su cuidado guarda nuestra vida? ¿Sabes que su cuidado guarda nuestro espíritu? ¿Sabes que el Señor es el que nos da la vida y nos da la vida abundante? Ok, muy bien. Entonces, a continuación encontramos lo siguiente en el versículo 11. Dice Caleb: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió de allá de Cades Barnea, como el día que nos envió Moisés, Josué, le dice Caleb, todavía estoy tan fuerte como ese día. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Qué está diciendo? Que un hombre dentro del perfil de los hombres que son usados por Dios, un hombre como Caleb se mantiene confiando en el Señor. ¿Sabe por qué Caleb dijo estas palabras? ¿Cuál era mi fuerza entonces? Sigue siendo ahora mi fuerza, 45 años después, sigue siendo la misma fuerza para enfrentar en batalla al que esté enfrente. ¿Por qué? Porque un hombre, una persona que es nutrida por la palabra del Señor, va a mantenerse fuerte físicamente, fuerte espiritualmente. Le voy a decir lo siguiente, mi amado. Allá en Juan capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es que Caleb se mantuvo fuerte en el Señor. Fuerte, como dije anteriormente, físicamente, pero fuerte espiritualmente hablando. ¿Cuántas personas, si no es hacer menos a las personas ya de ciertos años, mayor que yo, por supuesto, a los 80 años llega el tiempo de partir? Josué y Caleb, gente fuerte en el Señor. Yo creo que Dios preserva la vida y Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. En el caso que estamos viendo, este ejemplo de Caleb, el Señor ha preservado su vida. Ahora llega un momento en el cual, déjame comentarte aquí, amado hermano, amado amigo, lo siguiente. Si tú y yo, que queremos ser usados por el Señor, que queremos servir al Señor, ya escuchamos varias de las cualidades, de las características, de las cosas que hay dentro del perfil que un hombre que quiere ser usado o que es usado por Dios debe tener. Si nosotros queremos ser usados por el Señor, déjame decirte lo siguiente: si tú y yo nos mantenemos fieles en lo poco, Dios va a poner en lo mucho. Hay una enseñanza impresionante ahí en ese pasaje bíblico de Mateo: fiel en lo poco, aprendes a ser fiel en lo poco, Dios, llegado el momento, se va a poner en lo mucho. Aprendes a ser fiel en lo mucho, aprendes a ser fiel en lo poco. Y llega un momento en que Dios, si tú y yo aprendemos a ser fieles también en lo ajeno, Dios en su tiempo, en su momento, te va a dar a ti y a mí lo que es para ti, lo que es para mí. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho, fiel en lo ajeno, y Dios te da. Dios dará en su tiempo lo que es tuyo. Así llegó el tiempo en que Caleb se presentó delante de Josué y le dijo: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, hace 45 años, Josué, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí, en ese monte. ¿A cuál monte se refería Caleb? Al monte de Hebrón. Tierra de gigantes, los anaseos, una raza de gigantes, están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Las características
de esas ciudades, en esa parte, en esa región, en ese lugar, en Hebrón, eran ciudades grandes, ciudades amuralladas, ciudades fortificadas y tierra de gigantes también. Dice además, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb sabía que Dios estaba con él. No vaya a tomar en otro sentido, no vaya a malinterpretar que cuando dice aquí quizás Jehová estará conmigo, Caleb estaba dudando. No, Caleb estaba seguro de que Dios estaba con él. Dice, si él está conmigo, yo los echaré, como Jehová ha dicho. Y él sabía que siempre que Dios habla, Dios cumple su palabra. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Recuerdo que al principio casi de esta enseñanza mencioné que los hombres que son usados por Dios, dentro de su perfil hay algo que se llama caminar con Dios. Caleb y Josué caminaron con el Señor, aprendieron a caminar con Dios, aprendieron a conocerle, aprendieron a obedecerle, aprendieron a ser personas leales al Señor, aprendieron a servir al Señor, aprendieron a obedecer rápidamente, pronto, aprendieron a oír con detenimiento las instrucciones de Dios, aprendieron a prestar atención, a no dejar para mañana, no postergar las cosas, sino aprender a esperar a que en el tiempo preciso, en el tiempo que Dios había determinado, las cosas iban a hacerse, las cosas iban a darse, las cosas iban a llegarse. Entonces, quiero finalmente en esta enseñanza decirte que las personas así saben seguir cumplidamente al Señor. Hay algo aquí interesante que me llama a mí la atención, espero que a ti también, mi hermano y amigo, respecto a que una persona, hombre o mujer, en este caso estamos enfocados en una enseñanza hacia los varones, pero hombres o mujeres, no importando la edad, pero si tú y yo, mi amado amigo, mi hermano, nos mantenemos adorando al Señor, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Mantente adorando al Señor y Él te va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Tú y yo vamos a ser hombres que caminemos siguiendo al Señor, sirviendo siempre, confiando en Él. Y finalmente, cuando encontramos aquí, en este pasaje escritural, que Josué bendijo a Caleb y le entregó, le dio el monte Hebrón. Caleb sabía que tendría que enfrentar en batalla a aquella raza de gigantes, pero que también tendría el respaldo, la ayuda de Dios para echarlos de allí, para sacarlos de ese lugar. Ahora, es importante cuando una persona recibe una bendición. Eso es interesante. ¿Quién tiene la capacidad, la autorización de parte de Dios de bendecir a su familia, de bendecir a la esposa, de bendecir a los hijos, de bendecir a la descendencia, a los nietos? El padre de familia. Es importante saber impartir una bendición. Bendecir es sencillamente decir bien de alguien, decir bien de una persona, desear que le vaya bien. Es como autorizarle para que en la vida todo lo que haga le vaya bien, que todo lo que emprenda sea bendecido, sea prosperado, sea respaldado. Por eso es que encontramos, y quise hacer al final mención de esta palabra, que Josué bendijo a Caleb. Caleb, yo te bendigo en el nombre del Señor, quiero que tú te apoderes de esa tierra, de lo que es Hebrón, vaya, y conquiste esa tierra.
porque Dios va a estar contigo. Así que, mis amados hermanos y amigos, esa es a grandes rasgos una enseñanza que considero es importante. Recuerde el tema, el perfil de los hombres que son usados por Dios. ¿Quieres ser usado por el Señor? Analiza los pasajes escriturales, medita en esto que el Señor nos ha permitido compartir en esta ocasión y ve si hay allí realmente cosas que tú puedes aplicar. No lo dudo, ¿verdad? Porque es palabra del Señor. Ve y con la ayuda del Padre Celestial, permite que Él haga realidad en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, en todo tu ser, su palabra, y sírvele al Señor con ánimo pronto, ¿verdad? Sírvele, porque hay gran satisfacción en servir al Señor. Si tú y yo queremos ser usados por el Señor, déjame decirte que Dios es el que llama, primeramente. Número uno. Número dos, que Dios nos permite llevar a cabo las cosas, porque Él en su palabra nos enseña que Él mismo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también, en tercer lugar, déjame decirte que hay que pagar un precio, mi hermano. El servir a Dios nos llena de muchas satisfacciones, pero también de grandes retos, de grandes desafíos, de a veces situaciones en donde no tan fácilmente podemos ver por dónde avanzar. Pero déjame decirte algo aquí en este momento respecto a que cuando hay circunstancias que rodean nuestra vida y que en el servicio a Dios a veces encontramos o llegamos a pasar por momentos en donde no sabemos por dónde avanzar, es importante que podamos estar de rodillas, buscar el rostro del Señor en oración y pedir que Él nos indique qué es lo que hay que hacer, si hay que seguir esperando, cuánto tiempo, cómo hacer, cómo esperar activamente en su presencia. Y eso de esperar activamente es orando, confiando en su palabra, bendiciendo su nombre, adorándole, y entonces va a llegar el momento en que Él nos va a hablar y nos va a decir: es ahora, es de esta manera, va a avanzar, usted vaya al frente, usted vaya adelante, recuerde que yo estoy con usted. Y entonces las cosas van a suceder como Dios permite que sucedan, y nosotros entonces estaremos seguros de que vamos bien, porque Él está indicando, Él ha hablado a nuestra vida. Entonces hay que pagar un precio, y ese precio es vida en la oración, hermanos, vida en la palabra. Es un tiempo de consagración. Sé que hay que sacar tiempo dentro de las cosas que hacemos, que a veces son muchas realmente en el transcurso de las horas de un día, pero es necesario sacar tiempo, apartar un tiempo para estar en la presencia del Señor, para buscar su consejo, para pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en la oración, y de esta manera estaremos siendo útiles en las manos del Señor. Que Dios te bendiga, Dios siga fortaleciéndote. No sé cómo tú te encuentres, tal vez tengas algunas necesidades. Yo quiero terminar orando por ti en este momento. Oramos de esta manera. Padre Santo, te damos muchas gracias por la vida de mis hermanos, de los varones, de los caballeros, de las personas a las cuales esta transmisión está llegando. Ellos puedan también, si no te conocen, tener un encuentro personal contigo. Puedan ellos tomar en cuenta que esta palabra es viva, es eficaz, que tiene sentido, que hay propósito cuando uno se acerca a ti confiadamente, y te pedimos que tú nos ayudes. Tú te manifiestas, Señor. Si dentro de los hermanos caballeros, dentro de los hermanos varones, hay algunos que tal vez se encuentren pasando por situaciones de enfermedad, te pido que tú extiendas por favor tu mano, Señor, y sanes toda enfermedad, toda dolencia, y restaures, Señor, completamente su salud física, su salud espiritual, su salud mental, emocional, y en todas las áreas de su vida sean fortalecidos. Señor, muchas gracias por bendecir a tus hijos, a tus varones también, así como a mí, Señor. Bendecirnos, Señor, y ayudarnos a poner en práctica tu palabra. Te damos la honra, te damos la gloria,
y te bendecimos ahora y siempre, mi Padre Santo, justo y eterno. Gracias por tu fidelidad, mi Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo y hasta la próxima. Amén. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad.